Hola a todos, y bienvenidos a la continuación de la serie de Shin Sonic, una creación de Eva Animas. Pero antes de continuar, recordemos los aspectos cruciales vistos previamente. En el episodio anterior, se reveló una verdad clave. Sonic no fue poseído por Moloch, sino infectado deliberadamente con una bacteria por un grupo de cultistas. Su objetivo era usarlo como un arma para recolectar almas humanas en nombre de esta entidad, como parte de un ritual de purificación. Mientras tanto, Shin Sonic logró obtener su quinta esmeralda del caos, resistiendo incluso ataques nucleares sin recibir daño, y entrando en un estado de reposo para acumular más energía. Además, se confirmó que las esmeraldas y la estatua de Moloch están dentro de su propio cuerpo, lo que lo vuelve aún más peligroso. Como última esperanza, Gun descubre una posible solución en el laboratorio de Robotnik, lo que parece ser Metal Sonic. Mientras tanto, Knuckles ha viajado 3000 años al pasado, a la zona oculta del palacio, en busca de las Super Esmeraldas. Allí, se enfrenta a un guardián de su propio clan, quien se negaba a entregárselas. Una vez dicho esto, y recomendando primero experimentar los videos originales, veamos cómo continúa la trama. El siguiente video se titula Pasado 2 y continúa exactamente donde terminó Pasado 1. Knuckles continúa enfrentándose al guardián de las Super Esmeraldas. Aunque al principio es superado por la velocidad de su oponente, consigue sujetarlo e intenta resolver el conflicto sin recurrir a la violencia. En lugar de seguir luchando, le explica que necesita las Super Esmeraldas para detener una amenaza proveniente del futuro, prometiendo devolverlas una vez cumplida su misión. Sin embargo, el guardián simplemente responde con una sonrisa burlona y reanuda el combate. This is pointless. Just let me use the emeralds and I'll bring them back later. He barely hit me, but I can't move! Ugh. En un giro inesperado, Knuckles termina siendo derrotado. La escena cambia al presente, donde se muestra la enorme máquina inspirada en Metal Sonic, la cual es alimentada por las dos últimas esmeraldas del caos. La situación es crítica, ya que, si este plan fracasa, Shin Sonic obtendrá las 7 esmeraldas. El comandante explica que no tienen otra alternativa. Desconocen si Knuckles logrará regresar del pasado. Shadow continúa recuperándose de sus heridas, y esperar sin actuar solo permitiría que Shin Sonic siguiera sembrando el caos. No obstante, la máquina no combatirá sola. El comandante confirma que Rouge y Amy la acompañarán en la misión, con la esperanza de aumentar las posibilidades de éxito frente a una amenaza de semejante magnitud. La historia vuelve entonces al pasado, donde Knuckles despierta tras haber permanecido inconsciente. Es en ese momento cuando revela que proviene del futuro y que, en su época, es el último Echidna con vida. Para su sorpresa, el guardián le responde que ya conocía su existencia gracias a unos antiguos grabados en piedra que profetizaban la llegada de un guerrero destinado a enfrentarse a un mal mayor. Según explica, la batalla solo fue una prueba para comprobar si Knuckles era digno de portar el poder de las Super Esmeraldas. Luego, el guardián le propone enseñarle todo lo necesario sobre estas antiguas reliquias. La escena cambia una vez más al presente.
Shin Sonic despierta de su estado de reposo, y como respuesta, el comandante da la orden de desplegar al gigantesco robot conocido como Metal Monarch. Deploy Metal Monarch. El siguiente video no continúa directamente los acontecimientos de la historia principal. En su lugar, marca el inicio de una nueva línea narrativa que el creador denomina The Sonic Tapes Remake. El episodio lleva por título Genesis. La secuencia de apertura muestra a Shin Sonic transportando el cuerpo sin vida de Eggman. Instantes después, el brillo de sus ojos se desvanece por completo, confirmando definitivamente su fallecimiento. A continuación, el narrador explica que estos registros forman parte de un informe personal sobre lo que considera la mayor amenaza que la humanidad haya enfrentado. Según el reporte, Sonic cambió por completo su comportamiento, dejando de proteger a los pequeños animales para comenzar a devorarlos, provocando un drástico descenso de la población animal en la Reserva Nacional Green Hill. Poco después, Gun recibió una señal de emergencia desde el laboratorio de Robotnik. Al revisar las cámaras de seguridad, descubrieron que Sonic había sufrido una grotesca transformación física. Las pruebas de ADN confirmaban que seguía siendo el verdadero Sonic, aunque desconocían el origen de este cambio. Mientras el informe avanza, una cámara muestra un bosque aparentemente vacío, hasta que una inquietante figura emerge entre los árboles, Shin Sonic, observando desde la oscuridad. El narrador explica que Sonic posee un poder superior al de amenazas capaces de destruir el mundo, e incluso de entidades interdimensionales. Por ello, si se volvía contra la humanidad, enfrentaban el peor escenario posible. Esta afirmación es acompañada por imágenes de antiguos registros de Gun, sobre otras criaturas de enorme poder, utilizadas para dimensionar la magnitud de la amenaza. Luego, se revela que Robotnik desapareció tras aquellos acontecimientos y que los equipos de rastreo detectaron a Sonic dirigiéndose hacia Hilltop County, motivo para el que Gun emitió una alerta de emergencia sin revelar la verdadera situación, para evitar un pánico a escala mundial. La grabación se interrumpe repentinamente para dar paso a un sistema de alerta de emergencia, emitido por las autoridades locales. El aviso informa sobre un sospechoso armado en el condado de Hilltop, ordenando a los residentes permanecer en sus hogares, cerrar puertas y ventanas, evitar la zona y seguir las instrucciones de las fuerzas del orden. Tras la alerta, la cinta cambia a distintas cámaras de seguridad instaladas en el sector. Al principio, todo parece estar totalmente tranquilo, hasta que una de ellas capta a Sonic desplazándose. Minutos después, un detector de movimiento registra su presencia frente a la entrada de una casa. Poco después, el erizo irrumpe en el interior de la casa, dando inicio a un nuevo ataque. El video termina en este punto. Más que contar una historia completamente distinta,
Este episodio parece replantear los acontecimientos iniciales de la serie, ampliando el contexto y mostrando detalles que antes no conocíamos. Desde el comienzo, Gun ya era consciente de la magnitud de la amenaza, y la transformación de Sonic es presentada de una forma mucho más inquietante y desarrollada. Tal y como menciona el creador, el siguiente episodio es Monarch, es decir, la continuación de lo que vimos al principio. Estaremos esperando este próximo capítulo para saber cómo continúa la trama. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.